día de hoy, ¿cierto?, ha tocado hablar el tema sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se podrá cometer este pecado en este tiempo? ¿De qué se trata, cierto, este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? La palabra de Dios dice que el único pecado que no tiene jamás perdón, ¿ya? Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy, ¿cierto?, en la enseñanza de la palabra del Señor. Abra su Biblia en Mateo capítulo 12, en el versículo 22. Amén. Ahí vamos a tener el texto base de la enseñanza. Y dice así, ¿cierto?, la palabra del Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. En estos versículos nosotros lo que acabamos de leer, ¿cierto?, vemos de que Jesús había realizado un milagro. Dice la palabra, ¿cierto?, de que él había echado fuera un demonio y la persona tenía una enfermedad de ceguera y era mudo. Entonces, echado fuera el demonio, sanó al ciego, al mudo, y la persona recibió una sanidad completa, ¿ya? Una sanidad integral para su vida. Jesús lo libertó, Jesús lo sanó, y esto causó la maravilla, el asombro de las personas que estaban reunidas viendo el milagro y se preguntaran: ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías? En otras palabras. Pero los líderes religiosos, los fariseos, nombra ahí la palabra, empezaron a decir: no, si este echa fuera a los demonios por Beelzebú, ¿cierto?, el príncipe de los demonios. Por eso él echa fuera los demonios, tratando de alguna forma de desacreditar, ¿cierto?, lo que el Señor estaba haciendo y atribuyendo los milagros hechos por el Señor, por medio del Espíritu Santo, a una obra satánica, a una obra del diablo, del enemigo, ¿ya? Entonces, el Señor les da una enseñanza a ellos sobre lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿ya? Y el Señor termina diciéndole: de todos los pecados, todos serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿ya? Y de toda palabra ociosa también que hablen los hombres, de toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta un día delante de la presencia del Señor. Todos los milagros, mis queridos hermanas, que el Señor realizó, todos los milagros el Señor lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de la persona, de la presencia del Espíritu Santo. Cuando Cristo inicia su ministerio, dice la palabra que Él, después de haber sido bautizado, fue al desierto, empezó a buscar del Señor y Él empezó su ministerio en el poder del Espíritu. Y dice la palabra de que Él sanó enfermo, echó fuera demonios, convirtió el agua en vino, hizo el Señor una serie de milagros. Y a esta altura de su ministerio el Señor había realizado muchos milagros que acreditaban y testificaban de que el mensaje que Cristo predicaba era un mensaje verdadero.
¿ya? Además, cuando nosotros podemos ver el testimonio que tenía Jesús, el testimonio de Cristo era un testimonio intachable. Al Señor no lo podían acusar de estar enseñando una falsa enseñanza, no lo podían acusar de estar haciendo cosas malas, no lo podían acusar de nada. Dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero el Señor nunca cometió pecado. Entonces el Señor tenía un testimonio intachable. Había comenzado su ministerio en el poder del Espíritu. Había realizado ya muchos milagros, ¿cierto? Y los milagros siempre eran en beneficio de las personas. Cuando el Señor sanaba a un enfermo, la vida de esa persona ya no volvía a ser la misma. Sanaba a un leproso, esa persona podía volver a realizar su vida normal. Sanaba paralíticos, sanó ciegos, cojos. Entonces, mis queridos hermanos, los milagros de sanidad siempre fueron en beneficio de las personas. Pero los líderes religiosos no soportaban, ¿cierto?, que Jesús hiciera estos milagros, que siguiera evangelizando. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cierto?, no querían aceptar una realidad. Ellos no querían aceptar que Jesús era el Mesías. No querían aceptarlo por miedo, ¿cierto?, a perder su nivel de influencia, quizás. No querían aceptarlo por falta de humildad, porque quizás veían de que Jesús, que nunca había ido a una de las escuelas rabínicas de ellos, el Señor lo utilizaba, el Padre, ¿cierto?, lo respaldaba, y ellos, que eran quizás doctores de la ley, maestros de la ley, ellos no tenían la misma influencia y el mismo carisma que tenía Cristo. Entonces, por un otro motivo, ellos resistían el ministerio de Jesús, y no se le ocurrió nada mejor que para desacreditar al Señor decir que los milagros que Cristo hacía era por el poder del diablo, por el poder de Belcebú. Belcebú, los judíos le llamaban, ¿cierto?, al dios de las moscas. Baal-Zebú, ¿cierto? Ellos le habían hecho un juego de palabras, y Baal-Zebú significaba el dios, el señor de las moscas. Una forma de burlarse, ¿cierto?, de los dioses que adoraban los otros pueblos paganos alrededor del pueblo de Israel. Jesús, mis queridos hermanos, cuando analizamos su ministerio, el Señor nunca realizó un milagro o una sanidad a cambio de dinero, por ejemplo. El Señor nunca cobró por realizar un milagro o una sanidad. El Señor nunca se hizo pagar, ¿cierto?, por sanar a un enfermo, un paralítico. Nunca cobró una entrada para que la gente viniera, ¿cierto?, a recibir un milagro, una sanidad. El Señor también, los milagros que Él hacía, aquí mismo la palabra lo dice más, si yo por el dedo de Dios, por el poder de Dios, hago la sanidad del Señor, siempre los milagros que realizó le dio la gloria a Dios, al Padre, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Es decir, Él nunca utilizó los milagros para vanagloriarse. Él nunca hizo eso, Él nunca, pudiendo quizás hacerlo, un desplante de su poder, ¿cierto?, para recibir Él la gloria y que la gente lo venerara, lo adorara. No, el Señor siempre, los milagros que hacía, era movido por compasión, era movido por el amor, era movido, ¿cierto?, por la necesidad de la persona. Entonces, las motivaciones por los cuales el Señor hacía los milagros eran motivaciones genuinas, verdaderas, y motivaciones reales, muy diferente a lo que se ve hoy en día. Hoy en día, ¿cierto?, muchas veces cuando uno ve en internet tantas cosas, la gente hace predicadores, desplante de su poder, y todo eso muchas veces a cambio, ¿cierto?, de un rédito económico, a cambio, ¿cierto?, muchas veces de que su nombre sea puesto más grande, ¿cierto?, en el afiche que el nombre de Jesús. De repente, gran evangelista, ¿cierto? Ven a oír la palabra de Dios abajito, el chiquitito, ¿no? Entonces, muchas veces los milagros o las obras que se hacen hoy en día, en vez de traer gloria a Dios, la gente busca su propia vanagloria, muy diferente a como lo hacía el Señor. Ahora, ¿qué significa, mis queridas hermanas, blasfemar contra el Espíritu Santo? Cuando hablamos de blasfemar con el Espíritu Santo, esto quiere decir, la palabra blasfemia quiere decir una palabra o una expresión gravísima, ¿cierto? Grave, gravísima, de ofensa en contra de las cosas sagradas o de la persona de Dios. Es una blasfemia. Una palabra, ¿cierto?, una actitud gravísima en contra de las cosas sagradas o la persona del Señor. En este caso, ellos habían blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Nosotros creemos, ¿cierto?, que es la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios.
y ellos, ¿cierto?, habían lanzado una injuria en contra de Dios. Una injuria, ¿cierto?, es una palabra de desacreditar, una palabra, ¿cierto?, de inventar algo, una palabra que tiene el sentido de dejar mal a la persona, ¿cierto? Ellos habían lanzado esta injuria en contra del Espíritu Santo, atribuyendo que los milagros no lo estaba haciendo Dios, sino atribuyendo que los milagros eran hechos por el poder del enemigo, de Satanás. Una persona con el corazón endurecido que ofende deliberadamente al Espíritu Santo, ¿cierto?, y que dice de que los milagros que hace Dios son obra de Satanás, es una persona que queda atrapada en ese pecado, ¿cierto?, ya que el Espíritu Santo dejará de convencer a esa persona para llevarla al arrepentimiento. Cuando una persona, mis queridas hermanas, tiene el corazón tan duro, tan endurecido, y que cuando ve que alguien habla en lengua, dice, no, eso es del diablo. Cuando ve de que Dios sana a alguien, dice, no, es que es el enemigo. Cuando ve de que Dios habla en un sueño, por ejemplo, no, es que los sueños, ¿cierto?, eso es del diablo. Y siempre está así. Y cuando ve cualquier manifestación del Espíritu, de las que son bíblicamente, ¿cierto?, que la palabra las respalda, y siempre está con esa negatividad, con ese cuestionamiento, con ese ir en contra de la manifestación del Espíritu, primeramente esta persona empieza a entristecer al Espíritu Santo, después empieza a ofenderlo y finalmente termina, ¿cierto?, blasfemando al Espíritu, y eso significa de que esta persona de una forma deliberada. ¿Qué significa deliberada? Habiendo pensado, habiendo recapacitado, ¿cierto?, en los sucesos, esta persona habiendo tenido evidencia para poder tomar una buena decisión, pero ella de forma deliberada se pone en enemistad contra Dios, diciendo que toda manifestación o todo poder es del diablo. Cuando una persona llega a ese punto de dureza espiritual, el Espíritu Santo le dice, ¿sabes qué? Está bien. Si no quieres ser convencido, está bien. Yo dejo de influenciar en tu vida y te entrego simplemente a tu libre albedrío, y el Espíritu Santo deja de convencer a esa persona para llevarla al arrepentimiento. Y eso es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Que una persona tenga el corazón tan duro, que haya ofendido tanto al Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo deja de influenciar en la vida de la persona para convencerla de pecado y llevarla al arrepentimiento y a la salvación. De eso se trata el pecado, ¿ya? Entonces, mis queridas hermanas, acá los fariseos habían enlodado el nombre de Jesús, habían hablado en contra del poder de Dios, estaban resistiendo constantemente la manifestación de Dios. Entonces el Señor les da esta declaración: todo pecado será perdonado, menos la blasfemia. El Espíritu Santo se había ofendido y ya no lo iba a convencer de justicia, de juicio, de pecado. Simplemente lo iba a dejar que vivieran su vida a su manera, en su religiosidad. Pero ellos ya no podrían, ¿cierto?, ser convencidos, porque al ofender al Espíritu Santo, Él ya iba a dejar de trabajar en sus vidas y no lo iba a llevar a un arrepentimiento. Si usted, mi querida hermana, tiene el temor, ¿cierto?, porque puede pasar que usted tenga el temor de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, y quizás usted en alguna oportunidad, no sé, vio una manifestación del Espíritu y a usted como que le entró la duda, ¿cierto? Dijo, ¿y será o no será? Y quizás después se dio cuenta de que era, o quizás todavía está con esa duda, y usted quizás tiene ese sentimiento de decir, ¿no habré pecado yo contra el Señor o habré blasfemado contra el Señor? Si usted tiene ese sentimiento, créame de que usted no ha pecado contra el Espíritu Santo, porque el que le coloca ese sentimiento, ese temor, ¿cierto?, a ser irreverente contra el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que la lleva a usted, ¿cierto?, a tener una buena relación con Dios. Porque nosotros, si tenemos ese sentimiento de haber ofendido al Espíritu Santo, ¿es por qué? Porque queremos agradar a Dios. Pero una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo es una persona que se cierra totalmente, ¿cierto?, a la manifestación de Dios, que cierra la puerta de su corazón a lo que Dios está haciendo y tilda toda manifestación, ¿cierto?, como manifestaciones del diablo, del enemigo. Así que si usted tiene ese sentimiento, créame que usted no ha cometido ese pecado, ¿ya? Quizá uno puede haber hablado en alguna oportunidad por ignorancia.
Quizá una persona puede haber hablado, ¿cierto?, en alguna oportunidad de forma precipitada, ¿cierto?, llegar y decir una opinión sin haber reflexionado, pero después, ¿cierto?, el Espíritu Santo lo convence y entonces usted tiene que quizás pedirle perdón al Señor, decirle: Señor, bueno, hablé una torpeza, una tontería, ¿cierto?, no me di cuenta de lo que estaba hablando, así que perdóname, porque acá la palabra dice: de toda palabra ociosa que hablemos de un día, vamos a tener que dar cuenta. Y nuestra boca, ¿cierto?, a pesar de, como dice Santiago, tenemos la lengua que es tan chiquitita, pero puede causar grande fuego. Esta lengua nos puede meter en grandes problemas con el Señor si no sabemos controlarla. Y muchas veces, ¿cierto?, hablamos más de lo que debemos o callamos cuando debemos hablar, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber controlar sus palabras, saber decir, ¿cierto?, lo que dice la palabra, ya sin ponerle, sin quitarle, sin agregarle, para que un día no tengamos que dar tanta cuenta de las torpezas que muchas veces hablamos cuando hablamos sin pensar, ¿ya? Entonces, mis queridas hermanas, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo en este tiempo también se puede cometer, ¿ya? Y esto es cuando alguien atribuye, ¿cierto?, de forma deliberada, dijimos, quizás teniendo mucha evidencia de que es el poder de Dios, pero aún así decide cerrarse a la manifestación del Espíritu, atribuye de forma deliberada, ¿cierto?, las acciones del Espíritu al poder del enemigo. Y lamentablemente este pecado lo cometen muchas personas que se dicen ser cristianas en el día de hoy. Cuando usted ve, por ejemplo, las redes sociales, hay muchas personas que por las redes sociales, ¿cierto?, se ponen a burlarse de las manifestaciones del Espíritu, se ponen a reírse de las cosas espirituales, se ponen a hacer una mofa, ¿cierto?, del poder de Dios, de las cosas de Dios. Y obviamente no todo lo que sale en internet significa de que sea de Dios. Uno tiene que saber discernir también, ¿ya? Tenemos que ser creyentes, pero no tenemos que ser, ¿cierto?, de una mente tan crédula de creernos todas las cosas, ¿ya? Debemos ejercer el discernimiento, la madurez espiritual. Pero estas personas muchas veces engloban, ¿cierto?, los youtubers o las personas que hablan en contra de la manifestación del Espíritu, personas que en su teología, en su forma de pensar, atribuyen, ¿cierto?, a toda manifestación del Espíritu como el poder del diablo, o puro invento, o cosas de puros falsos predicadores, y ellos hacen canal y publican, ¿cierto?, en contra de eso. Y entre tanto que publican, ¿cierto?, va a tocar de que van a empezar a ofender al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a pesar de que quizás hayan falsos milagros, falsas señales, falsas manifestaciones en algunos lugares, no podemos negar de que el Espíritu Santo sigue obrando en este tiempo. Mi querida hermana, que existan billetes falsos, eso no quita de que existan billetes verdaderos, ¿cierto? Ninguno de nosotros, ¿cierto? Si es que le llega una vez, a mi papá le fueron a comprar con un billete falso, y ¿qué hizo? Se perdió, ¿no? Pues un billete falso. Pero eso no quita de que él en su trabajo siga vendiendo, ¿cierto?, y vaya gente a comprar con un billete verdadero. ¿Qué es lo que quiero decir esto? De que lo falso no anula que hayan cosas verdaderas, ¿cierto? Una manifestación falsa del Espíritu, o que alguien tome el nombre de Dios en vano, o que alguien tome las cosas de Dios a la ligera, no anula de que Dios sigue obrando, sigue sanando, sigue haciendo milagros. Esto nosotros lo encontramos en el Evangelio de Marcos, donde la palabra de Dios dice: estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Podemos esperar señales milagrosas, ¿cierto?, en medio de nuestra vida cristiana, en medio de nuestra iglesia. Cuando estamos, ¿cierto?, creyendo en la palabra y estamos haciendo la voluntad del Señor, podemos esperar esto. Pero de que en muchos lugares quizás, ¿cierto?, hagan mal las cosas, eso es un tema aparte, pero eso no quita de que Dios realmente sigue sanando en este tiempo, sigue obrando, sigue bautizando el Señor con su Espíritu Santo, sigue transformando vidas. No se puede negar eso, ¿ya? Y no se puede englobar todo, ¿cierto?, en decir que todo es falso, porque sería un error, ¿cierto?, el englobar a todas las personas, como cuando alguien dice: todos los hombres son iguales, y no todos los hombres son iguales. O cuando uno dice: todas las mujeres son iguales, no todas las mujeres son iguales. Es un pecado, ¿cierto?, es un error englobar a todos, generalizando, ¿ya? La blasfemia
puede surgir, mis queridas hermanas, por tener una mala teología. Hay algunos lugares, ya algunas iglesias cristianas, que literalmente en su teología, en su forma de pensar, le dicen: Dios ya no sana en este tiempo. Dios ya no hay manifestaciones. Las lenguas cesaron en el siglo I. Le pueden decir: Dios ya no habla en sueños. Dios ya no hace milagros. Dios ya no da profecías porque tenemos la Biblia y esa es la profeta, y Dios ya no puede dar una palabra de profecía. Eso se acabó, ¿cierto?, con el último apóstol. Esa doctrina en teología se llama cesacionismo y quiere decir la creencia en que los dones del Espíritu cesaron, los dones sobrenaturales. Y hay iglesias que predican eso, y hay maestros que enseñan eso, y personas que escriben libros, ¿cierto?, en contra de la manifestación de los dones. Entonces esas personas un día van a tener que dar una cuenta tremenda delante del Señor. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en mi vida cristiana, ¿cierto?, que me convertí a los 16 años y hasta ahora, yo he visto personas, cuando Dios toca a una persona, ora por alguien y lo sana el Señor. He visto que la gente habla en lengua. He visto, ¿cierto?, que el Señor habla en sueños. He visto, ¿cierto?, que Dios sigue transformando vidas de una forma sobrenatural, que Dios da una palabra profética y esa palabra a su tiempo se cumple. Aún en mi propia vida, antes de ser pastor y antes de ser convertido, Dios le hablaba a mi mamá y le decía: tu hijo me va a servir y va a ser un ministro del Evangelio, siendo que yo andaba en Egipto y no tenía ni por dónde llegar. Entonces, mi hermano, tener tal temeridad de decir que Dios ya no habla en este tiempo, y quizá por salvaguardar una teología, ¿cierto?, entre comillas, decir que esa es la teología verdadera de la sana doctrina, las personas atacan al Espíritu Santo de forma deliberada y están expuestos a cometer este pecado. También la gente puede blasfemar contra el Espíritu cuando habla por ignorancia, no teniendo toda la evidencia. Quizás, ¿cierto?, alguien dice: bueno, ¿cómo es que Dios va a sanar en este tiempo? ¿Cómo que Dios va a hablar en lengua? ¿Va a hacer que alguien hable en lengua? Entonces, por ignorancia, porque no han leído la Biblia, porque no la han enseñado bien, puede, ¿cierto?, que esta persona cometa también ese pecado, ese error. Si es por ignorancia, ¿cierto?, Dios lo perdona, porque la persona habló desde el desconocimiento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, que era Saulo, él perseguía a los cristianos porque él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, porque él no tenía toda la información, no tenía todo el conocimiento. Entonces él pensaba que persiguiendo a los cristianos le estaba sirviendo a Dios, no dándose cuenta que le estaba dando cosas contra el aguijón. Amén. Entonces esto puede suceder, ¿cierto?, en estos tiempos. Hay otros, ¿cierto?, que se aferran a los malos ejemplos, que dicen: no, porque yo conozco una persona de tal iglesia que supuestamente el Señor la tomaba y profetizaba y después se fue al mundo, entonces no, todo eso es pura mentira. Entonces hay gente que por los malos testimonios que ve, desacredita la obra del Espíritu Santo. Pero el que falle una persona, ¿ya?, el que una persona pueda hasta tomar el nombre de Dios en vano, ¿ya?, que sucede, o que una persona corra a profetizar cuando Dios no la ha enviado, o que una persona cometa la torpeza, mi hermano, de poder decir: Dios te va a sanar, y no acepto un no por respuesta, o yo declaro una sanidad y no sucede. Eso no justifica el decir de que Dios ya no sigue obrando en este tiempo. Eso también lo vamos a estudiar, ¿cierto?, en estos minutos, y vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. Nosotros debemos discernir, mis queridos hermanos, tener el discernimiento. No toda manifestación viene de Dios, pero tampoco debemos caer en una incredulidad y oponernos a la obra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Cuando se levante profeta en medio de ti, ¿cierto?, analizar los espíritus, discernir los espíritus, ¿cierto? También la Biblia dice: no creáis a todos profetas, ¿cierto?, porque muchos espíritus han salido por el mundo y qué sé yo, muchos falsos profetas. Entonces Dios nos manda a discernir. Dice: examinarlo todo, retener lo bueno, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué? Porque hay gente, ¿cierto?, que en su anhelo de servir a Dios, en su anhelo de ver la gloria de Dios, en su anhelo de ver algo, ¿cierto?, despampanante en la iglesia, van, ¿cierto?, y se emocionan demasiado y empiezan: y es que Dios va a hacer esto con tu vida, es que Dios te va a sanar, es que... y después no se cumple, ¿cierto? Entonces pueden cometer esos errores
en su afán de querer ver la gloria del Señor. Por eso, mi hermano, si Dios te habla y te dice esta persona la voy a sanar, y tú sabes y tienes la seguridad que Dios, no te dé cuidado y dile, Dios te va a sanar, porque es una palabra que Dios está entregando, pero debes tener la seguridad de que Dios está hablando y no hablar por hablar. En una oportunidad, ¿cierto? Una persona va y le dice, ¿cierto? A otra persona que estaba enferma, mira, Dios te va a sanar, Dios va a hacer un milagro. Pasó el tiempo, la persona falleció. Entonces después la gente dice, ay, que Dios es mentiroso, porque la gente no se da cuenta de que muchas veces hay personas que por su emoción de querer ver lo sobrenatural, dan palabras que Dios no le ha mandado. Mi querido hermano, ¿este pecado puede ser perdonado? Si se cometió por ignorancia y la persona se arrepiente de forma genuina, como es el caso, ¿cierto?, del apóstol Pablo. Pero una persona que está deliberadamente cometiéndolo, después de haber tenido toda la información, toda la evidencia, el Espíritu Santo no la va a llevar a un arrepentimiento y la persona va a morir, como se dice, con las botas puestas, ¿cierto?, sin cambiar su actitud ni su mentalidad. Hablemos ahora de algunos ejemplos, ¿cierto?, del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Me gustaría que la pastora pudiera buscar Éxodo 27. Éxodo 27. La palabra de Dios dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová, no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Me gustaría también, pastora, que pudiéramos buscar Jeremías 23, 21. 23, 21. Dice la palabra, hablando el profeta Jeremías de los falsos profetas que se levantaban en el tiempo de Jeremías, ¿ya? Dice, no envié yo a aquellos profetas, no lo envié, pero ellos corrían a profetizar. No les hablé, mas ellos profetizaban. Así dice el Señor. Corrían a profetizar. Dios no los envió. Dios no le habló y decía, así dice el Señor. Sigamos con el texto que sigue. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Mis queridos hermanos, hay mucha gente que toma el nombre de Dios en vano, y eso lo dice la Biblia. Hay mucha gente que corre a profetizar, a entregar una palabra, cuando Dios no le ha hablado ni le ha mandado. Ahora, si Dios nos manda, debemos obedecer, pero si Dios no nos dice que hablemos, no debemos hablar, ¿ya? Porque eso sería, cierto, estar cometiendo un pecado contra el Señor. Veamos ahora 28, Jeremías 28, 12 al 17. 28, del 12, dice así. Acá está hablando Jeremías. Jeremías había entregado una palabra de profecía que Dios le había enviado. Jeremías dijo, miren, ustedes por su pecado van a ser llevados cautivos a Babilonia. Pero había ahí un profeta, ¿cierto?, que se entusiasmó demasiado con el pueblo y dijo, no, mentira, porque Dios va a romper los yugos, ¿cierto?, de esclavitud, y la gente que se fue va a volver, y Dios va a bendecir al pueblo, porque el pueblo es de Dios, y porque Dios está con su pueblo, y porque Dios bendice a su pueblo. Y Jeremías, ¿cierto?, después le dice, mira, si lo que tú dijiste es verdad, amén, que Jehová lo cumpla. Pero escucha ahora palabra de Jehová. Dice así, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces el profeta Jeremías
Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en palabra de mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Tomar el nombre de Dios en vano, hablar una palabra que Dios no te ha enviado, hacer confiar a la gente de que la gente está bien, fortaleciendo las manos del que está en pecado, ¿cierto? En vez de llamar a las personas al arrepentimiento y decirle a la gente que es Dios quien está hablando, es estar cometiendo el pecado en contra del Espíritu Santo. Ananías, por decir mentiras, Dios lo cortó. Una persona que comete esos pecados, ¿cierto? El Espíritu Santo deja de obrar arrepentimiento en ella y finalmente la persona se va a perder en la condenación. Mis queridas hermanas, decir, ¿cierto? Otro ejemplo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que todos los milagros, ¿cierto? Las sanidades y las manifestaciones del Espíritu son obra del diablo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros entendemos por la blasfemia contra el Espíritu Santo. Veamos Marcos 3, 28. Marcos 3, 28. Hablando sobre este mismo tema, dijo el Señor: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Hablar en contra de las cosas de Dios de forma deliberada, desacreditando el Espíritu del Señor, es cometer este pecado. Y este pecado las personas lo pueden seguir cometiendo en este tiempo, ¿ya? Mis queridas hermanas, otro ejemplo en contra de la blasfemia contra el Espíritu Santo: realizar falsos milagros en el nombre de Dios. Por ejemplo, pagándole a una persona para que se finja estar enferma y que esa persona aparente ser sanada, fingir una sanidad, simular, ¿cierto?, señales del Espíritu. Por ejemplo, no sé, decir está lloviendo oro en el templo, siendo que yo sé que puse quizá ese oro escondidito por ahí, que los ventiladores lo empezaron a rociar y por eso está lloviendo escarcha de oro. Esconder unos diamantes por ahí en la chaqueta y empezar a decir oro, 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 diamante, joya. Y si eso yo lo hice adrede, a sabiendas, ¿cierto?, de forma deliberada, y estoy atribuyendo a Dios falsos milagros, eso es cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Atribuir obra, mentir en nombre de Dios. Mi querida hermana, ¿usted dice esto sucede en las iglesias? En muchos lugares sí sucede. En muchos lugares sí sucede. En internet había una vez, mostraron una mujer que tenía un brazo así tullido. Iba un predicador con una botella de agua, mojaba, ¿cierto?, a la mujer. No, hombre, Jesús, se sana, ¿no? Y la mujer empezaba a estirar el brazo y se estiraba el brazo. Milagro, milagro. Curiosamente, internet, ¿cierto?, todo lo sabe. Al tiempo después apareció la misma mujer con el mismo brazo tullido en otra campaña. El predicador volvió a orar de nuevo en la sanidad. Entonces, mi querido hermano, eso es jugarse con las cosas de Dios. Esconder polvo de oro, diamante, para traer la gloria del Señor y para que la gente vea qué poderoso es Dios en nuestra iglesia. Eso es cometer un pecado en contra del Espíritu Santo. Fingir una sanidad, mi hermano. Había también en internet, hermano, da para todo. Ya cuando de repente uno se pone a estudiar, a buscar cosas. Había una vez un hombre que lo llevaron en el culto, ¿cierto? Y el hombre decía, está muerto. Entonces fue el predicador a orar, y antes que lo tocara el hombre ya se había movido. Entonces eso desacreditó totalmente al predicador y todo el tema. Y la gente después que ve eso empieza, ¿qué es lo que provoca eso al final en las personas? Todos los cristianos son mentirosos. Dios ya no sana, están puro fingiendo, ¿cierto? Entonces la gente hace blasfemar el nombre de Dios por hacer cosas indebidas en los templos. Eso es cometer el pecado en contra del Espíritu Santo. Otra blasfemia moderna, ¿cierto?,
podríamos decir, en contra del Espíritu Santo es fingir manifestaciones del Espíritu como si fueran de Dios, ¿ya? Hablamos de la profecía, ¿cierto? Levantarse y dar una palabra de profecía, esto dice el Señor y todo, cuando Dios no te ha enviado. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Ponerte a danzar en el culto, ¿cierto? Que está tan emocionante y yo quiero que Dios me tome para danzar, ¿cierto? Y te pones a danzar por las tuyas y todo. Y atribuirle de que ese es Dios, ¿cierto? Y todo el tema y dar palabras de profecía. Eso es cometer el pecado. Ponerte a hablar en lengua porque tú anhelas hablar en lengua, ¿cierto? Como buen pentecostal anhela hablar en lengua, desea hablar en lengua. Pero cuando empieza a inventar la lengua y habla en lengua y inventa una lengua, ¿cierto? Porque tú quieres que Dios te tome en lengua. Eso es cometer el pecado. Si Dios no te está guiando, si Dios no está colocando, ¿cierto?, el hablar en lengua en tu vida, y tú te pones a inventar una lengua y rabasaya y turimansa y cuánta cosa, y te pones a inventar eso es tomar las cosas de Dios para la chacota, ¿cierto? Es tomar el nombre de Dios en vano. Hermano, tengamos cuidado, no estamos sirviendo a un hombre, no estamos sirviendo en una empresa, estamos sirviendo a Dios. Nadab y Abiú, por ofrecer fuego extraño en la presencia del Señor, dice la palabra que salió fuego de la presencia de Jehová y murieron fulminados por estar tomando las cosas de Dios en vano, ¿ya? Entonces, mi querido hermano, tengamos cuidado con esto. ¿Cómo discernir ahora las manifestaciones del Espíritu? Primeramente, cuando habla el Espíritu Santo jamás te va a decir algo que vaya en contra de la palabra, porque la palabra es inspirada por Él. El Espíritu no te va a hablar algo que vaya en contra de la Escritura, ¿ya? Una vez había una persona que cayó en pecado, ¿cierto? Y un hermano fue y le dijo, ay, ¿sabes qué? Mira, Dios me habló y Dios me dijo de que Dios permitió que tú cometieras ese pecado y que Dios respaldó eso, ¿cierto?, para poder bendecir más tu vida. No, eso es un error, pues. El Espíritu Santo jamás te va a llevar al pecado. El Espíritu Santo jamás, ¿cierto?, te va a que tú peques, ¿cierto? Y jamás te va a decir, mira, lo que tú hiciste era mi voluntad que tú pecaras. No. ¿Ya? Debemos tener cuidado con eso. Filtrar todo por el orden de la palabra. ¿Ya? Además, cuando alguien da una palabra, ¿cierto?, en profecía, por ejemplo, y la palabra no se cumple, eso es una persona, ¿cierto?, que está hablando por hablar, y la Biblia dice en el Antiguo Testamento, no le tengáis temor, dice. Si alguien da una palabra y no se cumple, no le tengas temor. Yo de esto he visto un montón de veces, ¿cierto? Desde personas que prometen sanidad hasta diversas palabras, ¿cierto?, que la gente entrega, que de repente el culto está tan bonito y nos falta el que se emociona y da una palabra y después no se cumple, ¿cierto? Dice la Biblia, no le tengas temor. ¿Por qué? Porque toman el nombre de Dios en vano y son falsos profetas, ¿ya? Dice la Biblia, cuando nosotros vemos manifestaciones extrañas y desordenadas, debemos, ¿cierto?, nosotros también discernir las manifestaciones del Espíritu. Por ejemplo, hay algunos lugares, ¿cierto?, donde hablan de la risa santa. No sé si usted ha escuchado eso. Que viene, ¿cierto?, está el predicador y empieza el predicador y empieza a reírse y la gente le da un espíritu de risa, le entra un espíritu de risa, llaman ellos, y se ríen y quedan como borrachos y se caen al suelo algunos. En algunos casos más extremos, las personas se empiezan a revolcar por el piso, haciendo alaridos de perros, de animales. Mi hermano querido, el Espíritu Santo no vino para eso. El Espíritu Santo no vino para emborracharte de risa, ni tampoco vino para que tú estuvieras borracho en el Espíritu. El Espíritu Santo vino a llenarte de la unción de Él, para capacitarte, para que tú prediques la palabra en el poder del Espíritu. ¿Ya? Entonces, mi hermano, tengamos cuidado con las manifestaciones extrañas del Espíritu, porque por ahí la gente, por querer ver el mover de Dios, ¿cierto?, caen en practicar el fuego extraño y creen en cualquier manifestación y no filtran las cosas. Entonces, cuidado con eso, mis queridos hermanos. Ahora, en la Biblia nosotros no encontramos profetas verdaderos de Dios que, por ejemplo, cumplían su ministerio en pecado. No encontramos eso en la Biblia.
Por ejemplo, alguien dice, no, es que el hermano, ¿cierto? El hermano es adúltero, el hermano es fornicario, el hermano, ¿cierto?, es ladrón. Pero es que el Señor limpia el vaso, lo llena con su poder, lo usa y después el Señor lo desecha. Eso no se encuentra en la Biblia. De que Dios, ¿cierto?, va pasando un curadito por afuera del templo, vio luz, entró al templo, ¿cierto? Lo agarró el espíritu, se puso a ungir a los hermanos y después salió a meterse a la botillería, porque Dios usa a quien quiere. Eso no lo encuentras en la Biblia. No lo encuentras. Cuando la gente empieza a pecar, ¿qué es lo que sí encontramos? Que el espíritu de Jehová se apartó de Sansón. Cuando la gente empieza a pecar, ¿qué es lo que sí encontramos? Que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y ahora venía un demonio a atormentar a Saúl. Eso sí lo encontramos. Pero no encontramos de que Dios respalda a la gente que está en pecado y que Dios la usa en el momento y después, ¿cierto?, el Señor la desecha. No, eso no lo encontramos. Lo que sí encontramos es las palabras de Cristo en Mateo 7:15. Pastora, Mateo 7:15. Donde la palabra de Dios dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Sigamos. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Eso sí lo encontramos en la Biblia. Así que, mi hermano, tengamos madurez espiritual, ¿cierto? Y discernamos las cosas por medio de la palabra. Toda manifestación, mi hermano, debe filtrarse por el orden y la enseñanza de la palabra. Cuando el Espíritu, mi hermano, tenga bien en cuenta esto, cuando el Espíritu Santo es quien habla, y le habla, porque el Espíritu, sabemos que Dios es Dios, y Dios, ¿cierto?, puede hablarle a quien Él quiera, ¿ya? ¿Le puede hablar a una persona que está en pecado? Sí, sí le puede hablar. Pero el Señor, cuando le habla a una persona que está en pecado, tenga bien en cuenta de que el Señor no le va a decir: mira hija, cuánto te amo, yo estoy feliz contigo, sigue así adelante, estás súper bien, ¿cierto? No. Lo que sí encontramos, que cuando el Espíritu Santo habla por medio de un profeta, siempre, mi hermano, va a llevar a la persona a un arrepentimiento genuino, real y sincero. Eso lo encontramos. Veamos lo que dice la palabra en Jeremías 23:9. Jeremías 23:9. Dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Sigamos. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no fue recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. La Biblia lo llama torpeza eso, ¿ya? Fortaleciendo las manos de los malos para que ninguno se convierta de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Cuando se levanta un verdadero profeta de Dios, el profeta te va a llevar al arrepentimiento, te va a llevar a tener una relación correcta con Dios. Mira, el profeta de Dios no te va a ofender, ni te va a poner en ridículo, ni va a hacer escarnio de ti, ni burla de ti, ¿ya? No, tampoco es como estos, entre comillas, estos profetas que se levantan hoy en día, que se ganan afuera de la moneda, ¿cierto? Y todo, qué sé yo, y perro, bastardo, y se ponen ahí a atacar a las personas. No, mi querido hermano. Pero sí, el profeta de Dios te tiene que decir las verdades. Te tiene que decir lo que la palabra de Dios dice.
Pero también la Biblia advierte de que hay muchos falsos profetas que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír, lo que quiere escuchar. ¿A quién no le gusta, por hermano? Dios te va a bendecir. Dios te llamó para grandes cosas. De un ángel lo veo ahí. La gloria de Dios cayendo sobre ti. ¿A quién no le gustaría que le dijeran eso a todos? Pero si a ti te dicen, por ejemplo, y sé lo que estás viendo en internet, que es pecado. Y sé que estás codiciando, ¿cierto?, al marido de tu vecina. Y sé que lo que te llevaste a la casa no es tuyo y que te lo robaste. A nadie le gustaría esa profecía, ¿no es cierto? Entonces, mis queridos hermanos, pero el profeta de Dios nos llama y nos guía al arrepentimiento. Ese es el verdadero profeta. Esa es la tarea del profeta, ¿ya? Y obviamente para profetizar la persona no tiene que ser grosera ni nada de eso, como le dije, pero sí tiene que saber decir las verdades que Dios enseña. Por ejemplo, ¿es malo que uno al gobierno le diga el gobierno está mal en esto, en esto otro? No, es la tarea profética de la iglesia, pero la forma debemos, ¿cierto?, verla. En la forma de llegar a las personas. Es malo, por ejemplo, decirle a un presidente, a un senador, un diputado, ¿sabe que la corrupción es mala y es malo que roben? No, no es malo. Eso es parte del rol profético de la iglesia. Pero si yo voy donde la persona y le empiezo a insultar y le digo apodo y la trato mal, ¿cierto?, y la maldigo y todo, la forma está mal, ¿ya? Porque estamos en el nuevo pacto, en la gracia, no estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, mis queridos hermanos, la forma de decir las cosas debemos verla también y analizarla. Que algunos quieren ser profetas al Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo le va a hablar a alguien, ¿cierto?, es para llamarlo a esto. También, mis queridos hermanos, debemos considerar, hermanas, de que los falsos profetas pueden realizar milagros. Sí, sí pueden realizar milagros. Mira lo que dice la palabra en Mateo 24:24. Hablando el Señor de los postreros tiempos, porque se levantarán falsos cristos. Cristo significa ungido, ¿ya? Falso ungido, ¿cierto? Falsos ministros, falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. ¿Qué harán? Grandes señales y prodigios. Falsos cristos, falsos profetas harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso, mis queridas hermanas, si usted quiere caminar segura en la vida cristiana, camine basado en la Escritura, en la palabra de Dios. Si quiere todo lo que yo le dije el día de hoy, vuelva a escucharlo después, analícelo a la luz de la palabra y pídale al Espíritu Santo que le hable a su corazón, sí, así como yo le enseñé la palabra. Pero, mis queridas hermanas, busque siempre algo seguro, y la única forma de caminar seguro es caminar en la roca que es Cristo, que es la palabra. Amén. Quiero terminar con una pequeña historia, mis queridas hermanas. Había una vez, en medio del desierto, una ciudad que era abastecida por el río del rey. El rey había permitido de que en sus dominios esta ciudad pudiera crecer y pudiera florecer. El río, ¿cierto?, llenaba la ciudad y traía ese líquido vital a cada hogar, a cada familia. Pero ¿qué sucedió? Un día las personas, ¿cierto?, empezaron a echar escombros al río. Y poco a poco, el canal por el cual el río fluía hacia la ciudad fue siendo tapado. Llegó un tiempo de que era tanto el escombro, ¿cierto?, que habían tirado al río, de que ya el río no fluía como antes. La ciudad empezó a perder este líquido tan vital para su subsistencia. Algunos empezaron a decir, el rey es malo, el rey nos cortó el suministro. Otros empezaron a decir, ¿cierto?, no necesitamos el río, con nuestras fuerzas podemos, ¿cierto?, construir esta ciudad. Otros, ¿cierto?, se burlaban del río. Y otros, ¿cierto?, decían, yo no estoy dispuesto a ir a limpiar ese río. Es una tarea que a mí no me corresponde. Con el tiempo, ¿cierto?, el río se fue secando, la ciudad fue dejando de recibir el agua y finalmente el pueblo pereció, ¿cierto? No por falta del rey, o no porque el rey no quisiera seguir suministrando el río para alimentar a la ciudad, sino porque la gente descuidó ese manantial de vida. Mis queridos hermanos, Dios
tiene el agua de vida para nosotros. Dice la palabra de que cuando venga el Espíritu Santo va a ser como un río de agua viva que salte en nuestra vida para vida eterna. Cuando el profeta Jeremías habló, el profeta Ezequiel, habló del Espíritu Santo, dijo de que hay, por así decirlo, llenuras con el Espíritu Santo hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, y hay lugares donde solamente podemos pasar nadando por el río de Dios. Tenemos un río, mi hermano, que está fluyendo desde el cielo, desde el trono del Rey, para nuestra vida. Pero lamentablemente, hoy en día, ese río en muchos lugares se está secando por las piedras de la incredulidad, por las piedras del desprestigio, ¿cierto? De hacer cosas que Dios no mandó. Ese río se está secando. Muchas veces, ¿cierto? Cuando tiramos piedras, ¿cierto? Y hablamos de las cosas de Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando fomentamos las cosas malas, en vez de dejar que ese río llegue a nuestra vida y nos limpie. Entonces, mi querida hermana, el río está fluyendo el día de hoy, pero nosotros tenemos la responsabilidad de mantener limpio ese canal celestial y dejar que cada día el Espíritu Santo siga llenando nuestra vida, nos siga sanando, nos siga transformando. El día de hoy Dios sigue sanando enfermos. El día de hoy Dios sigue echando fuera demonios. El día de hoy Dios sigue bautizando a las personas con el Espíritu Santo. El día de hoy Dios sigue hablando en sueño, en revelación. El día de hoy Dios sigue dando una palabra profética para la iglesia. Pero es necesario, mis queridas hermanas, tener el canal limpio. Es necesario, ¿cierto?, no contaminar el río de Dios haciendo cosas que Dios no nos pide y poniendo impedimentos para que otros reciban la bendición. Porque a causa de que mucha gente ha tirado tanto escombro en el río, hoy lamentablemente hay muchas personas que han dejado de confiar en este río de agua de vida y tienen una religión seca, árida, una religión sin poder, una religión donde se burlan de las cosas que hace Dios, englobando a todos los demás, ¿cierto?, creyendo que todos son iguales. Pero nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que Dios sigue obrando de forma sobrenatural en este tiempo. Pero solamente yo les pido esto, que tengamos el cuidado, la sabiduría, el resguardo, el equilibrio de mantener nuestro canal limpio, conectado con Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza. Amado Dios, creemos, Señor, amado Dios, en la manifestación del Espíritu. Creemos en las sanidades, en los milagros. Creemos, Señor, en que tú sigues obrando de una forma sobrenatural en este tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, llénanos, Dios, de la unción de tu Espíritu, Señor. Tu palabra declara que cuando venga el Espíritu Santo nos dará poder, Señor. Poder para vivir la vida cristiana, poder para testificar, para predicar, para servirte, Señor. Amado Dios, amado Padre, ayúdanos, Dios, a discernir también. Amado Dios, a poder madurar espiritualmente, Señor. Amado Dios, ayúdanos a no ser incrédulos, Señor, pero también cuídanos, Dios mío, de no cometer el pecado, Señor, imperdonable, de no hacer cosas, Dios mío, a la ligera o por torpeza, sino siempre tener respeto, Dios mío, por las cosas tuyas, Señor. Amado Dios, todo, Dios mío, lo tuyo es sagrado, es santo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a siempre, Dios, tener ese temor reverente hacia las cosas tuyas, Señor. Amado Dios, y así, Dios mío, poder siempre tener este río de vida llenando nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser. Te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.